Buenos días. En esta ocasión vamos a ver la última sesión correspondiente a este módulo de auditorías internas Trinorma. Los temas que vamos a ver son competencias y evaluación de los auditores y rol del auditor interno y el auditado. En cuanto a competencias, recordemos que para que un proceso de auditorías dé confianza a la organización, el auditor tiene que ser competente. Y esa competencia se define en la combinación de dos elementos: cualidades personales y actitud para aplicar sus conocimientos. Estas competencias se mantienen y desarrollan durante todo el desarrollo profesional del auditor. Las competencias del auditor, por lo tanto, serán una combinación de atributos personales, competencias propiamente dichas, formación, experiencia en auditorías, experiencia laboral, educación y conocimientos generales de la norma que se va a auditar. En cuanto a las competencias, las competencias es una combinación de educación, formación y experiencia. Solamente la versión de ISO 9001, versión 2008, indica un cuarto elemento para la competencia, que son las habilidades. Pero en la versión 2015 ya no. Ahora prácticamente todas coinciden en que la competencia es la combinación de tres elementos: educación, formación y experiencia. En cuanto a educación, obviamente la educación son los estudios que tenemos: secundaria, primaria, universitaria, un office, un diplomado. Todo eso es educación. Experiencia laboral que tenemos. En cuanto a formación, usualmente formación son los estudios que tenemos en la práctica en las organizaciones. Usualmente. Es por ello que la formación usualmente la da la misma empresa. Atributos personales. Los atributos personales deseables en un auditor son que el auditor debe ser ético, de mentalidad abierta. Mentalidad abierta se interpreta como que el auditor debe ser amplio de criterio para aceptar otras opiniones como válidas siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. En otras palabras, no hay una única forma de hacer las cosas, hay muchas formas y el auditor tiene que ser abierto para analizar las muchas formas y ver si cumplen con los requisitos de una norma. Eso es ser mente abierta. Diplomático. Hay que tener mucho tacto para decir las cosas. Si no tenemos tacto, podemos herir susceptibilidades o podemos expresar una idea que puede ser mal tomada por la persona a la que se la comunicamos. Observador. Esto es básico si estamos haciendo auditorías de medio ambiente y sobre todo de seguridad. Perceptivo. El auditor debe entender situaciones, debe entender comunicaciones, mirar a los auditados, tonos de voz que están usando al contestar una u otra pregunta, para entender situaciones que se están dando. El auditor debe ser versátil. Hoy día el auditor puede estar auditando a un gerente general en una oficina cómoda, con aire acondicionado, tomando un café, y mañana puede estar auditando a 4.000, 5.000 metros de altura, con un frío inmenso, ¿sí? Y en ambas situaciones tiene que sentirse cómodo. Debe ser tenaz. Tenaz se entiende como orientado a conseguir resultados. Muchas veces los auditados son tan hábiles que cuando el auditor les hace una pregunta, nos desvían y nunca nos dan la respuesta a la pregunta que le hemos dado. Nos hablan de cualquier otro tema, menos del tema inicial que preguntamos. A veces no nos damos cuenta. Entonces, los auditores tenemos que darnos cuenta de eso, ser tenaces, ¿sí? Decididos. Entiéndase decididos como que el auditor debe alcanzar conclusiones en base a un razonamiento lógico. Debe ser seguro de sí mismo, debe mostrar confianza. Y esa confianza, esa seguridad se basa mucho en la competencia que pueda tener el auditor.
Conocimientos y habilidades. Primero, estos conocimientos y habilidades pueden ser genéricos y otros específicos para los auditores líderes, y también conocimientos específicos para los demás miembros del equipo auditor. En cuanto a los conocimientos genéricos que deben tener, todos los auditores deben conocer sobre los principios de auditoría, los procedimientos de auditoría, las técnicas de auditoría, muestreos, entrevistas, revisión documentarias. Deben saber cómo aplicarlos, cómo planificar su trabajo y cómo llevar la auditoría dentro del horario acordado. Recordemos que el principal recurso que debe manejar óptimamente el auditor es el tiempo. Nos dan muchas veces un corto periodo de tiempo para auditar un proceso. Por lo tanto, debemos esforzarnos en preguntar lo más importante y dejar de lado las cosas de forma. Por lo tanto, debemos establecer prioridades durante la auditoría. Debemos saber cómo recopilar información, cómo preguntar, cómo hacer revisión documentaria, cómo observar, entre otros. Entender técnicas de muestreo. ¿Qué son las técnicas de muestreo? Por ejemplo, estamos haciendo una auditoría al proceso de producción. En producción nos indican de que en cada turno se genera un registro de control del proceso. Entonces, si estamos trabajando como auditores en esa empresa, podríamos solicitar que nos manden los registros de control por turno de la semana anterior. Nos traen los registros de la semana anterior, 3 por cada día tiene 3 turnos, y trabajaron de lunes a domingo, por lo tanto nos traen 21 registros. ¿Qué hace el auditor? Coge esos 21 registros, están en un file, ojea uno de ellos, ve que está todo completo, coge un poco más de registros, ojea el cuarto o quinto de ellos, ve que está completo, pasa 3 o 4 más registros y ojea un tercer registro. Y ahí se nota que a uno de ellos, por ejemplo, no indica el casillero del día de registro está vacío. ¿Qué dice el auditor? Aquí falta una fecha. Obviamente que si el registro tiene diferentes casilleros, se entiende que todos los casilleros deben estar llenos. Si el auditor encuentra que un casillero está vacío, obviamente que el auditor va a decir, aquí falta un dato. ¿Qué hace el auditor? Revisa un cuarto registro y ve que también está completo. Revisó 4 registros y de los 4 encontró que uno tenía el casillero de la fecha vacío. El auditor piensa, usualmente la empresa está llenando bien sus registros, pero encontré uno. ¿Esto habrá sido algo aislado? Entonces, solicita al auditado, ¿puedes traerme los registros de la semana anterior a esta? ¿Del mes anterior a este? Y nuevamente, cuando le traen los nuevos registros, empieza a revisar al azar. Coge un registro, coge un segundo registro, coge un tercer registro quizás, y ya no encuentra ningún registro que le falte un casillero llenar. ¿Qué concluye el auditor? Que lo que encontró anteriormente fue algo aislado. Si por el contrario pide los nuevos registros, revisa el primer registro, revisa el segundo, y en el segundo los datos de temperatura del turno 2 no figuran. El auditor dice, aquí faltan ahora los datos de temperatura. Revisa un tercer registro, revisa un cuarto registro. ¿Qué dice el auditor? Bueno, revisé 4 registros y otra vez encontré un registro mal llenado. El auditor dirá que esto es un caso aislado. Ya no, el auditor dirá que eso es repetitivo. Entonces, eso de pedir los últimos registros de la última semana, del último mes, a eso usualmente se le conoce como técnicas de muestreo. En una auditoría siempre se revisan los últimos documentos. No es usual que en una auditoría se pidan los documentos de hace 6 meses del año anterior. No, eso ya es historia. Salvo que los últimos registros sean de hace 6 meses, 5 meses, más o menos tiempo.
En este caso, sí se revisan los registros de hace 6 meses porque son los últimos que se tienen. Pero si no es así, siempre se revisan lo más inmediato, los últimos que se hayan generado. Entonces, un auditor debe manejar estas, entre comillas, técnicas de muestreo. Y el auditor, cuando recolecta evidencias, debe asegurarse que estas evidencias sean veraces y puedan soportar los hallazgos que se van a generar. Cuando se recolectan evidencias hay que tomar nota, si es un registro, nota del código, del título, de qué turno pertenecía. Si es un procedimiento, título, código, en qué numeral de ese registro encontramos el hallazgo, ¿no? De tal manera que la persona que lea el hallazgo sepa claramente cuál fue el problema detectado. Otra de los conocimientos genéricos que debe tener el auditor es que tiene que tener una capacidad para evaluar que las evidencias que está encontrando son suficientes para soportar los hallazgos que se van a generar y saber utilizar adecuadamente sus documentos de trabajo, llámese listas de verificación, hojas para anotar sus hallazgos, entre otros. Y también debe saber cómo se prepara un informe de auditoría y guardar confidencialidad de todo lo observado. Ahora veamos los conocimientos que debería tener todo auditor en cuanto a los diferentes documentos requeridos por las normas. Primero, el auditor debe saber cómo aplicar estos documentos a las diferentes organizaciones, independientemente de qué tan complejas, sencillas, grandes o pequeñas puedan ser. Debe conocer cómo se interrelacionan los diferentes documentos. Por ejemplo, en el proceso de ventas, un cliente solicita una cotización. La organización le da la cotización, se negocia. Si el cliente acepta la cotización, nos pone una orden de compra. Esa orden de compra muchas veces genera una orden de trabajo, una orden de producción en el proceso productivo, relacionada al pedido que se obtuvo en ventas. Una vez que en el proceso productivo se elaboró el producto que se vendió, va al almacén, y el almacén debe saber a qué cliente pertenece ese producto que se produjo. Entonces, muchas veces en una organización los diferentes documentos y registros están relacionados entre sí. Un auditor debe entender esas relaciones y cómo hacerle seguimiento en una auditoría. Debe conocer las diferentes normas de gestión. Debe específicamente la norma que está auditando. Debe conocer los diferentes requisitos que nos pide la norma. Debe conocer cuáles son los criterios de auditoría usuales que se usan. Debe establecer prioridades en un documento. Por ejemplo, es usual que algunas organizaciones en su procedimiento de control de documentos, además de poner de quién elabora, quién revisa, quién aprueba, cómo se asegura de que los documentos obsoletos ya no estén en los puntos de uso, entre otros, muchas organizaciones en ese procedimiento de control de documentos colocan cosas tales como que los procedimientos serán escritos en letra real número 10, con margen izquierdo de 1.5, margen derecho de tanto, etc. Si bien la empresa lo ha establecido, eso no es usual auditarlo, porque eso no agrega valor a una auditoría. Ningún auditor va a coger una regla y ver si el margen derecho o el izquierdo de un documento está de acuerdo a lo que dice este procedimiento de control de documentos. Eso no se hace, eso no agrega valor. Por lo tanto, un auditor debe saber distinguir las prioridades dentro de un procedimiento, dentro de un documento. El auditor debe saber cómo aplicar esos documentos durante la auditoría. Inclusive, el auditor debe manejar el conocimiento sobre tecnologías de la información, sobre los ERPs o software de manejo de empresas. Debe conocer sobre bases de datos de Internet, páginas de Internet, porque todo esto se puede usar en un proceso de auditoría. El auditor debe conocer cómo el tamaño, complejidad de la organización puede afectar el proceso de auditoría. Debe conocer la terminología aplicable a tal o cual sector económico.
Inclusive costumbres sociales del auditado, porque eso puede influir en la comunicación con el auditado. Debe conocer las leyes aplicables al proceso que está auditando, las leyes de calidad, seguridad o medio ambiente que puedan aplicar. Y también, en cuanto a los auditores líderes, adicionalmente a estas competencias genéricas, el auditor líder debe saber cómo planificar una auditoría, cómo representar a su equipo auditor ante el auditado. Debe saber organizar a sus miembros del equipo auditor, debe saberlos dirigir, darles formación, conducir al equipo auditor para que llegue a conclusiones oportunas en la auditoría y prevenir y resolver conflictos que se puedan dar con los auditados. El auditor líder debe definitivamente saber cómo preparar y aprobar un informe de auditoría. Formación y experiencia laboral deseable en un auditor. Para un auditor es deseable que tenga una educación mínima. Esa educación podría ser secundaria, universitaria, técnica, va a depender de la organización. También es deseable que tenga una experiencia laboral mínima. Como dijimos en su oportunidad, cuando el auditor, si es un auditor interno y tiene una experiencia en la empresa, esa experiencia le va a permitir conocer los procesos de la empresa y hacer una mejor auditoría. Si es un auditor de una empresa certificadora, la mayor experiencia laboral que pueda tener un auditor definitivamente le va a ayudar a hacer mejores auditorías en las diferentes empresas en las que se ha designado a hacer auditorías. Es deseable que cuando hacemos auditorías internas hayamos llevado un curso de auditor en el sistema que estamos auditando. Y definitivamente es obligatorio que cuando somos auditores de empresas certificadoras hayamos llevado y aprobado un curso de auditor líder. Es conveniente que tengamos experiencia en todas las fases del proceso de auditoría, que hayamos participado. Cuando somos auditores nuevos, lo usual es que hayamos participado bajo la tutela, observación de otro auditor experimentado o del auditor líder. En cuanto al auditor líder, es deseable que el auditor líder tenga experiencia realizando las veces de auditor líder. Y esa experiencia la debe haber adquirido bajo la supervisión, haciendo las veces de auditor líder, bajo la supervisión de otro auditor líder experimentado. En cuanto a la formación y experiencia laboral, si bien las normas 9 de 14 y 18 no lo exigen, la norma ISO 19011 sugiere que para que una persona sea considerada auditor, en este caso auditor líder, debería tener por lo menos una educación secundaria, 5 años de experiencia laboral, una experiencia de 2 a 5 años manejando, trabajando en un sistema de gestión, un curso de auditor no menor a 40 horas y una experiencia no menor de 20 días como auditor. Eso es lo que sugiere la norma ISO 19011 que deberíamos pedir a todo auditor. En la práctica, esto usualmente se cumple para lo que es un auditor líder, usualmente, no necesariamente. Mantenimiento y acrecentamiento de las competencias. ¿Cómo nos aseguramos que un auditor que hoy día es bueno siga siendo bueno en el futuro? Bueno, un auditor mantiene y acrecienta sus competencias como auditor a través de su continuo desarrollo profesional. Es decir, si sigue laborando en cualquier rubro, eso va a ayudar a que siga siendo cada día un mejor auditor. ¿Por qué? Va a conocer cómo funciona una organización, un negocio, ¿sí? Mientras mayor conocimiento tenga, mejor auditor podrá ser. También lo puede lograr a través de estudios específicos que pueda tener, formación que haya recibido en una empresa, entrenamiento asistido, realización de auditorías bajo la tutela de otros auditores experimentados quizás, asistencia a reuniones, seminarios, en donde
vean, no sé, quizás problemas comunes en auditorías, o los auditores internos de una organización se reúnan para tomar una posición en conjunto frente a un tema recurrente en las auditorías internas, entre otros. Y los auditores deberían tener en cuenta los cambios en las organizaciones, si incorporan nuevas líneas, si tienen más personal, si tienen más procesos. También deben tener en cuenta esos cambios al momento de hacer auditorías. Y los auditores mantienen pues su actitud para auditar a través de la continua participación en auditorías. Evaluación del auditor. En cuanto a lo que es evaluación del auditor, si bien las normas 9, 14, 18 y cualquier otra norma usualmente no lo pide, la norma ISO 19011 sugiere que es conveniente hacer evaluaciones de los auditores. Estas evaluaciones deberían ser planificadas para que se puedan hacer en forma objetiva, coherente y permita identificar necesidades de formación y mejora en las habilidades de los auditores. Estas evaluaciones se pueden aplicar en cualquiera de las siguientes etapas. En la evaluación inicial de las personas que desean ser auditores, en la evaluación de los auditores como parte del proceso de selección del equipo auditor para una auditoría específica, y en la evaluación continua del desempeño de los auditores. Usualmente la evaluación de los auditores podría pasar por los siguientes 4 pasos. Primero, identificar las cualidades, atributos, conocimientos o habilidades necesarias que vamos a evaluar. Segundo, establecer los criterios de evaluación para estas cualidades, atributos que vamos a evaluar. Tercero, seleccionar el método de evaluación. Y cuarto, realizar la evaluación. Por ejemplo, en el tema de identificación de cualidades, atributos, habilidades, estas van a estar en función del tamaño, naturaleza, complejidad de la organización, los objetivos de la auditoría, si las auditorías que vamos a realizar son de certificación o seguimiento, si la auditoría que estamos haciendo, qué papel desempeña en la organización que se va a auditar, qué papel se le da, un papel protagónico, quizás no. Y los criterios que podemos tener en cuenta para evaluar estos atributos, cualidades deseables, pueden ser criterios cuantitativos, tales como años de experiencia, años de educación, auditorías en las que se ha participado, horas de formación en la auditoría, como cualitativos, atributos personales, conocimientos y habilidades. Una vez que hemos definido los criterios para evaluación, el siguiente paso será definir los métodos que vamos a usar para evaluar. Hay diferentes métodos y estos métodos pueden ser verificación de registros, retroalimentación, entrevistas, observaciones, exámenes, revisión después de las auditorías. Y una vez escogido el método, el siguiente paso será realizar la evaluación con el método escogido. ¿Quién debería hacer esta evaluación? Una persona que tenga amplia experiencia en auditorías, ¿sí? Puede ser quizás el jefe del sistema de gestión, el auditor líder o un equipo de personas. Y los resultados pues obtenidos comparados contra los resultados deseados. Siguiente punto, registros generales de calificación de auditores. ¿Cuáles son los registros que debería tener una organización para evidenciar la calificación, competencias de sus auditores? Bien, la norma ISO 19011 sugiere que esos registros podrían ser un registro de su educación que tenga secundaria, primaria, técnica, universitaria, posgrado, ¿sí? Experiencia laboral y experiencia en auditorías, atributos y habilidades deseables, ¿sí? Estos podrían ser posibles evidencias para evidenciar las competencias de nuestros auditores.
En la práctica, usualmente eso es lo que se pide. Registros para la calificación de los auditores. Los auditores deberían conocer, tener evidencias de que conocen temas tales como la ciencia, tecnología aplicable al sistema de gestión, es decir, si estamos auditando medio ambiente, conocer términos ambientales, conceptos de ciclo de vida, huella de carbono, entre otros. Las leyes aplicables al sector que vamos a auditar, si vamos a auditar seguridad, la ley de minería, el reglamento de seguridad de minería, entre otros. Procedimientos, procesos, las técnicas de auditoría. Y si la auditoría es en seguridad, el auditor debería conocer sobre mecanismos de protección, mecanismos para reducir las energías de los equipos, control de ingeniería existentes, el tema de señalización, procedimientos administrativos y equipos de protección personal. Debería conocer para cada uno de esos niveles de control de riesgos, cuáles son los usuales que se suelen usar. Bien, eso es todo en cuanto a este módulo de auditorías internas y normas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.